Había una mujer que llevaba casi 3 años evitando por completo uno de los alimentos que más había amado durante toda su vida. Cada vez que pasaba frente al mostrador de lácteos en el supermercado, desviaba los ojos convencida de que lo que veía en los estantes era algo que su cuerpo ya no podía tolerar. Su médico le había diagnosticado diabetes tipo 2 y, desde ese día, ella había eliminado el queso antes incluso que los dulces. Su vecina, sin embargo, comía queso todos los días y tenía glucosa controlada, lo que la llenaba de una confusión que no sabía cómo resolver. Esa confusión no era exclusiva de ella. En consultorios de todo el país, los especialistas recibían semana tras semana a pacientes divididos en dos grupos opuestos. El primero había cortado el queso por completo, convencido de que cualquier lácteo era un enemigo del control glucémico. El segundo comía queso sin ningún criterio, en cualquier tipo y en cualquier cantidad. Ambos cometían errores que afectaban silenciosamente su salud metabólica, uno por restricción innecesaria y el otro por falta de información precisa sobre cómo ese alimento actuaba dentro del organismo de alguien con resistencia a la insulina. La ciencia había acumulado durante años evidencia sólida sobre esa relación. Estudios de largo plazo documentaron que consumir al menos 3 porciones de lácteos al día estaba asociado a una mejora medible en la sensibilidad a la insulina y en el control del azúcar en sangre. Una investigación que analizó los datos de más de 16.000 adultos durante varios años mostró que quienes consumían queso y yogur de forma regular tenían un riesgo significativamente menor de desarrollar diabetes tipo 2. La señal era consistente incluso después de ajustar por factores como peso, edad y nivel de actividad física, y los investigadores identificaron mecanismos bioquímicos específicos que explicaban ese efecto protector. El primer mecanismo era directo. El queso tiene prácticamente cero carbohidratos. Pero su efecto real va mucho más allá de esa ausencia. La proteína y la grasa que contiene ralentizan el vaciamiento gástrico, es decir, el proceso por el cual el contenido del estómago pasa hacia el intestino. Al hacer más lento ese tránsito, frenan también la velocidad de absorción de cualquier carbohidrato consumido en la misma comida. Una persona que come queso junto con pan integral o arroz absorbe esos carbohidratos de forma mucho más gradual que si los hubiera comido solos. El resultado es una curva de glucosa más suave, sin picos abruptos, que reduce la carga sobre el páncreas. Además de ese efecto amortiguador, la proteína del queso estimula la secreción de una hormona llamada GLP-1, una incretina que el propio organismo produce de forma natural. Esa hormona estimula al páncreas a liberar insulina solo cuando la glucosa está elevada, frena la secreción de glucagón, la hormona que ordena al hígado liberar más glucosa, y genera una señal de saciedad que llega directamente al cerebro. Es exactamente el mismo mecanismo que activan los medicamentos modernos para diabetes más conocidos del periodo. El queso lo hace de forma natural, sin costo y sin efectos secundarios. La composición mineral del queso agrega otra capa de beneficio que pocas personas conocen. Es una fuente relevante de calcio, magnesio, potasio y vitamina K2. Cada uno de esos nutrientes tiene evidencia documentada sobre la sensibilidad a la insulina y sobre la función de las células beta del páncreas. El calcio participa en la señalización que permite a la insulina ingresar al interior de las células musculares. El magnesio es cofactor de más de 300 reacciones enzimáticas que regulan el metabolismo de la glucosa. El potasio ayuda a mantener la función eléctrica de las células pancreáticas que secretan insulina. El problema es que no todos los quesos son iguales, y esa diferencia es lo que separa a los que actúan como aliados del diabético de los que exigen mayor cuidado. Antes de hablar de cuáles quesos incorporar, hay un punto técnico que es necesario entender. El queso tiene índice glucémico prácticamente cero, y eso es verdad. Pero parte de su proteína, entre el 30 y el 60%, puede ser convertida por el organismo en glucosa a través de un proceso llamado gluconeogénesis, aproximadamente 3 horas después de la ingestión. La grasa puede generar algún impacto glucémico entre 4 y 6 horas después. Ese efecto es mucho menor y más lento que el de los carbohidratos, pero existe. Una persona que mide su glucosa 1 hora después de comer queso puede ver un número normal y concluir que no pasó nada. Pero si mide 3 a 5 horas después, puede encontrar un valor más elevado de lo esperado sin entender por qué. No es que el queso esté haciendo daño de forma misteriosa, es que la conversión lenta de proteína y grasa en glucosa ocurre en un momento en que nadie está monitoreando. La solución es simple y concreta. Porción moderada. 1 a 2 fetas finas de queso semiduro o 2 a 4 cucharadas soperas de ricota o cottage son las cantidades que permiten obtener todos los beneficios sin el riesgo de impacto glucémico tardío. Con la porción correcta, el queso funciona como protección. Con exceso, puede convertirse en un problema silencioso que la persona no sabe identificar porque lo busca en el momento equivocado. Esa distinción entre porción adecuada y exceso es la clave de todo lo que sigue. El primero de los 5 quesos es la ricota, y abre la lista porque tiene el mejor perfil nutricional general para el diabético de todos los quesos disponibles en el mercado. Se produce a partir del suero de leche, el líquido que queda después de fabricar otros quesos.
Por esa razón, su composición proteica es fundamentalmente diferente. Es especialmente rica en proteínas del suero, las mismas presentes en los suplementos de proteína que se venden en tiendas de nutrición deportiva. Esas proteínas tienen absorción más rápida, alta concentración de aminoácidos esenciales incluyendo leucina, y un estímulo documentado sobre el GLP-1 más intenso que el de las proteínas presentes en otros quesos. En 100 gramos de ricota hay aproximadamente 140 calorías, 11 gramos de proteína y solo 3 gramos de carbohidrato, con un contenido de grasa saturada significativamente menor que el de los quesos amarillos. Para el diabético que también cuida el colesterol y el riesgo cardiovascular, es la elección más completa de la lista. La ricota puede usarse mezclada con hierbas frescas y aceite de oliva sobre una tostada integral, integrada con huevo en una tortilla proteica, como relleno de crepes con espinaca, o como colación con un puñado de frutos secos. Bien condimentada con hierbas naturales pierde ese sabor neutro que aleja a mucha gente y se convierte en una opción sabrosa y nutritiva que no compromete en nada la glucemia cuando se consume en la porción adecuada. El segundo queso es el cottage, y comparte con la ricota el título de opción más accesible y más segura para el diabético. En 100 gramos hay aproximadamente 98 calorías, 11 a 12 gramos de proteína y menos de 4 gramos de carbohidrato. Es uno de los quesos con la más alta concentración de proteína por caloría disponibles en el mercado, lo que lo hace especialmente eficiente para quien necesita controlar el azúcar y el peso al mismo tiempo. Lo que lo hace especialmente relevante para el control glucémico no es solo su composición directa, sino el efecto que genera en las horas siguientes. La alta concentración proteica estimula al organismo a liberar hormonas de saciedad que reducen el apetito entre comidas y disminuyen la probabilidad de buscar alimentos de alto índice glucémico para calmar el hambre. Ese mecanismo indirecto es uno de los más importantes y menos comprendidos en la alimentación del diabético. Un desayuno con alta proteína reduce el pico de hambre a media mañana y hace que la persona llegue al almuerzo con apetito moderado en lugar de un hambre urgente que lleva a servirse porciones más grandes de carbohidratos. Es un efecto dominó que comienza con el primer alimento del día. El cottage también es naturalmente rico en calcio, y la evidencia asocia una ingesta adecuada de calcio con la mejora de la sensibilidad a la insulina a lo largo del tiempo. No es un efecto inmediato, sino una contribución continua que se acumula mes a mes de consumo regular. Puede incorporarse en el desayuno con frutas de bajo índice glucémico como frutillas o kiwi, sobre ensalada como sustituto de un aderezo más calórico, como relleno de pan integral en lugar de queso crema, o como colación de la tarde con frutos secos. Esa última colación es estratégicamente importante porque la tarde es el momento del día en que más personas con diabetes cometen errores alimentarios impulsivos. El tercero de la lista es el queso fresco elaborado de forma artesanal, el más representativo de la producción láctea nacional, presente en ferias, mercados y hogares de todas las regiones. Tiene contenido de grasa moderado, alrededor de 7 a 8 gramos por cada 100, con aproximadamente 17 gramos de proteína y menos de 1 gramo de carbohidrato. Lo que lo diferencia de los demás en la lista es su proceso de elaboración. Es un queso de fermentación natural con culturas bacterianas activas que tienen una acción probiótica sobre la microbiota intestinal. La conexión entre microbiota y diabetes es uno de los mecanismos más estudiados actualmente en nutrición metabólica. Una microbiota equilibrada mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la inflamación crónica que alimenta la resistencia insulínica y estimula la producción de ácidos grasos de cadena corta, especialmente el butirato, que tiene acción directa sobre la función de las células beta del páncreas. Un detalle importante para quienes combinan diabetes con presión arterial elevada, el queso fresco artesanal contiene sodio, y en las versiones menos controladas en su producción el contenido de sal puede ser bastante alto. La recomendación es buscar versiones con menor contenido de sodio indicado en el etiquetado, o adquirir queso fresco artesanal elaborado con poca sal, que cada vez es más fácil de encontrar en ferias y tiendas de productos naturales. Si los canales que hablan de salud te ayudan a entender mejor tu cuerpo y tu alimentación, si sientes que cada video te da una herramienta nueva para manejar tu diabetes con más confianza, ese es exactamente el tipo de contenido que vale la pena seguir de cerca. Si te gusta el canal, suscribirte es la forma más simple de asegurarte de que ese contenido siga llegando a tu pantalla cada vez que lo necesites. El cuarto queso representa una categoría diferente a los 3 anteriores. Es más calórico y más graso, pero tiene características nutricionales que lo hacen especialmente interesante para el control glucémico cuando se consume en la porción adecuada. Está elaborado con leche de búfala, que tiene composición diferente a la de vaca. Aporta más proteína, más grasa, más calcio y un perfil de ácidos grasos con menor proporción de los que promueven procesos inflamatorios en el organismo. La inflamación crónica de bajo grado es uno de los mecanismos centrales que agrava la resistencia a la insulina con el tiempo, por lo que reducirla a través de la alimentación complementa el tratamiento médico de forma directa. La grasa de la leche de búfala tiene mayor concentración de ácido linoleico conjugado, que ha sido asociado en numerosos estudios a la mejora de la sensibilidad a la insulina y a la reducción de la grasa visceral,
La más perjudicial metabólicamente para el diabético con sobrepeso porque produce sustancias inflamatorias de forma continua. Ese queso también es de fermentación natural con culturas bacterianas vivas que contribuyen a la salud de la microbiota. En 100 gramos hay alrededor de 18 gramos de proteína con prácticamente cero carbohidrato. La porción recomendada para el diabético es más pequeña que la de los quesos blancos, 1 a 2 unidades pequeñas, entre 50 y 80 gramos por porción. La combinación clásica con tomate maduro, hojas de albahaca fresca y un hilo de aceite de oliva es una de las preparaciones de menor índice glucémico posible, cero carbohidrato del queso. Grasa saludable del aceite y licopeno antiinflamatorio del tomate. El quinto queso de la lista es el que más sorprende a quienes están controlando la diabetes, porque nadie lo habría incluido en una lista de aliados del control glucémico. Es el parmesano. La mayoría de las personas lo usa en pequeñas cantidades como condimento sin imaginar que precisamente por eso es el que tiene el perfil nutricional más sofisticado de toda la lista. El parmesano genuino, especialmente en sus versiones de mayor maduración y buena procedencia, es el queso con mayor concentración de proteína por porción de todos los quesos comunes disponibles. En apenas 30 gramos hay 8 gramos de proteína con prácticamente cero carbohidrato, en una cantidad que usada como condimento nadie superaría normalmente en una comida. Pero lo que verdaderamente lo distingue en esta lista es la vitamina K2. El parmesano curado tiene una de las mayores concentraciones de vitamina K2 de todos los alimentos de origen animal de consumo común. Esa vitamina, en sus formas moleculares más activas, tiene evidencia creciente de acción sobre el metabolismo de la glucosa. Un estudio publicado en una revista especializada en diabetes mostró que niveles adecuados de vitamina K2 en el organismo estaban asociados a una reducción del riesgo de diabetes tipo 2 y a una mejora en la sensibilidad a la insulina. El mecanismo involucra la activación de proteínas dependientes de esa vitamina que regulan la secreción de insulina por parte de las células beta del páncreas. Sin niveles adecuados de vitamina K2, esas proteínas permanecen en un estado inactivo que limita la eficiencia de la respuesta insulínica ante la glucosa. El parmesano curado también tiene alta concentración de calcio, aminoácidos esenciales en proporciones favorables, y es naturalmente muy bajo en lactosa porque el proceso de maduración prolongada degrada prácticamente la totalidad de ese azúcar presente en la leche original. Eso significa que incluso personas con intolerancia leve generalmente lo toleran sin dificultad. La forma correcta de usarlo no es en porciones grandes como queso de mesa, sino como condimento. 1 a 2 cucharadas soperas ralladas sobre ensalada, sobre huevos revueltos, sobre sopa de vegetales o sobre pasta integral son suficientes para entregar proteína de alta calidad, vitamina K2 en cantidad relevante y calcio biodisponible. Y el sabor intenso que añade hace la comida más satisfactoria, lo que indirectamente reduce la necesidad de buscar algo dulce después. Para resumir los 5 con sus mecanismos principales, el primero tiene el mejor perfil general por su proteína de suero que estimula intensamente la hormona incretina, su bajo contenido graso y su versatilidad en todas las comidas del día. El segundo se destaca por su efecto de saciedad prolongada que protege la glucemia de las comidas siguientes reduciendo el apetito entre horas. El tercero aporta proteína moderada con el beneficio adicional de las culturas bacterianas que equilibran la microbiota y reducen la inflamación que agrava la resistencia insulínica. El cuarto ofrece proteína de alta calidad junto con el ácido linoleico conjugado que mejora la sensibilidad insulínica y contribuye a la reducción de la grasa visceral. Y el quinto actúa principalmente como condimento pero entrega en esa pequeña cantidad la mayor concentración de vitamina K2 de toda la lista, con evidencia de mejora en la secreción de insulina. Hay un principio que vale para los 5 sin excepción. Ninguno debe consumirse solo como sustituto de una comida completa. El queso entra como componente proteico dentro de una comida equilibrada que incluye vegetales, una fuente de grasa saludable y una porción controlada de carbohidrato de bajo índice glucémico. El orden en que esos componentes se consumen también es relevante. Comenzar con los vegetales y la proteína, dejando el carbohidrato para el final. Reduce el pico glucémico postprandial de forma medible y potencia el efecto protector del queso sobre la absorción de los carbohidratos de esa misma comida. También es necesario mencionar que quesos merecen mayor atención. Los quesos amarillos procesados industrialmente, los que vienen en lonchas individuales embaladas que no requieren refrigeración, los quesos fundidos con aditivos y los quesos crema de versiones estándar, tienden a tener contenido elevado de sodio, grasas de menor calidad y a veces azúcar añadida. Esos ingredientes cambian completamente el perfil nutricional del producto en comparación con un queso natural elaborado solo con leche, sal, cuajo y culturas bacterianas. Ninguno de ellos está estrictamente prohibido. Pueden entrar de forma ocasional con moderación, pero no tienen el perfil para estar en la categoría de los 5 que se pueden consumir con confianza y regularidad. La regla práctica es leer siempre el etiquetado y preferir quesos con lista de ingredientes corta. Cuanto más corta la lista, mejor el queso. La propuesta práctica para incorporar los 5 de forma rotativa a lo largo de la semana es simple y no requiere calcular nada. Los lunes,
miércoles y viernes. El primero de la lista puede aparecer en el desayuno combinado con huevo y tomate. Una preparación que aporta proteína completa desde temprano y establece un piso glucémico estable para toda la primera mitad del día. Los martes y jueves, el segundo puede ocupar el espacio de la colación de la tarde combinado con frutas de bajo índice glucémico como frutillas o kiwi, desactivando el mecanismo de hambre impulsiva que más frecuentemente lleva a errores glucémicos en ese horario. Durante el fin de semana la distribución se vuelve más flexible. El tercer queso puede aparecer en el desayuno del sábado acompañado de huevo revuelto y hojas verdes frescas. El domingo puede reservarse para el cuarto queso, incorporado en una ensalada de almuerzo especial con tomate, albahaca y aceite de oliva, convirtiendo una comida cotidiana en una experiencia gastronómica que no compromete el control glucémico. Y el quinto puede entrar todos los días de la semana en pequeña cantidad. Sobre cualquier comida que se preste para ese uso, una cucharada sobre la ensalada del almuerzo, otra sobre la sopa de la cena, un poco rallado sobre los huevos del desayuno. Esa distribución garantiza proteína láctea de calidad múltiples veces a lo largo de cada día. Contribuye a la microbiota intestinal con las bacterias activas de los quesos de fermentación. Entrega vitamina K2 y calcio de forma consistente. Aporta el ácido linoleico conjugado para el manejo de la grasa visceral. Y hace todo eso sin generar ningún impacto glucémico cuando las porciones son respetadas y los alimentos se combinan en el orden correcto. La mujer que había estado evitando el queso durante 3 años salió de esa consulta con 2 páginas llenas de información que horas antes no habría imaginado que existía. Había entrado convencida de que el queso era algo del pasado, y salía con un plan concreto para incorporarlo 5 veces por semana de distintas formas. Esa misma tarde, de regreso en su casa, sacó un recipiente de cottage de la heladera, lo combinó con un tazón de frutillas y comió despacio, sabiendo por primera vez con precisión qué estaba haciendo y por qué eso era exactamente lo correcto para su cuerpo. 3 semanas después, los registros de glucosa que llevó a su consulta de seguimiento mostraban una curva más estable, con menos picos en las horas de la tarde y valores en ayunas que se habían mantenido consistentemente dentro del rango objetivo. Su historia no era excepcional. Era la historia de miles de personas con diabetes que tomaban decisiones alimentarias basadas en miedos mal informados, en restricciones innecesarias o en excesos no monitoreados, porque nadie les había explicado con precisión cómo funcionaban los alimentos dentro de su metabolismo específico. El queso no es el enemigo del diabético. Tampoco es una solución mágica. Es un alimento con propiedades nutricionales verificadas que, elegido en el tipo correcto, consumido en la porción adecuada y combinado de forma inteligente, actúa como un aliado silencioso y constante del control glucémico, de la saciedad, de la microbiota y de la sensibilidad a la insulina, durante todos los días de la semana, en cada comida del día. Publicamos un video todos los días y dale me gusta al video si te gustó esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas.